Hola, mi nombre es Jorge Luis. Hoy hablaremos acerca del acto jurídico, ¿ok? Hablaremos acerca de el curso del libro 2 del Derecho Civil, ¿ok? Esta es la primera clase de acto jurídico, es por ello que tenemos que entender cuál es la finalidad del derecho. Según el profesor Carlos Fernández Cesarego y un filósofo sanmarquino, él determina de que el fin del derecho es la libertad. ¿Pero la libertad de quién, Jorge Luis? La libertad de la persona humana. Desde la filosofía de la existencia, él plantea que la persona humana es un ser más que racional, puesto que tiene la libertad, de tal manera que vulnerar la libertad es ir en contra de la persona, ir en contra de lo que hace que la persona sea libre, es decir, la libertad. Por ende, al quebrar, al dañar o al vulnerar a la propia libertad, se daña el proyecto de vida. Es por ello que en este curso vengo a manifestarles lo siguiente, que desde el artículo 2, inciso 24 de la Constitución Política del Perú se habla sobre la libertad, puesto que toda persona tiene derecho a la libertad y desde luego a la seguridad personal. Así como también en el inciso A se precisa de que nadie debe de ser obligado a lo que la ley no manda ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Continuamos. La Constitución en su artículo 2 da a conocer, pues, precisamente que toda persona tiene derecho a. También en el inciso 14 del artículo 2 se establece de que toda persona tiene libertad a poder contratar con fines lícitos, siempre que se contravengan leyes del orden público. No se con- Siempre que no se contravengan estas en contra de las leyes, ¿no? Ahora bien, hablaremos de la autonomía privada. La autonomía privada en el derecho civil es preciso conocerlo, puesto que este es el punto de inicio para todo lo que es el derecho civil, puesto que el derecho civil es un ámbito del derecho privado. Tenemos que recordar que, por ejemplo, el primer código napoleónico es una réplica similar a la que tenemos hoy en día, pero con mejorías, ¿no? De tal manera que este rol de la autonomía privada es bastante necesario de conocerlo y es por ello que en la clase de hoy hablaré acerca de la autonomía privada porque es necesario, importante, cómo se define, cuál es el fin, el objeto, entre otros. La autonomía y la heteronomía. Es preciso indicar una división entre autonomía y heteronomía. Autonomía viene del auto propio, nomía, norma. Queda a conocer Jorge Luis, que es propio de la norma, mientras que en contraposición la heteronomía, que es hetero ajeno, nomía, norma, ajeno a la norma, de tal manera que nosotros dentro del derecho civil encontramos una autonomía, la norma propia, pero cuando añadimos el término, la palabra privado o privada, vinculamos que es la propia norma privada, la autonomía privada. Muy bien, continuemos. En cuanto a la heteronomía, dirigido a los comportamientos que las partes deben de desarrollar en una determinada relación obligatoria. Una determinada relación obligatoria que sin duda esta es aquella que va a permitir que el privado A y el privado A B lleguen a pactar, pero no deben de pactar en contra de las normas del orden público. Eso ya se precisó. Y si subimos el nivel conforme a lo que se establece en el artículo quinto del título preliminar del Código Civil, es preciso que la nulidad del acto jurídico actúa cuando se generan vulneración a las buenas costumbres, por ejemplo, ¿no? Cuando el acto jurídico realizado va en contra de las buenas costumbres, artículo quinto del título preliminar del Código Civil. Ahora bien, la autonomía, el poder de darse las normas de por sí. Como dije, auto propio, la norma, de tal manera que el privado es aquel que realiza una autonomía, valga decir la redundancia, privada, que da a conocer de que el poder de darse las normas de por sí es de uno mismo. Bajo esta concepción se identifica con el concepto de soberanía, de tal manera que todos los seres humanos, todas las personas, cada sujeto de derecho, en este caso, la persona natural y la persona, claro, la persona natural, caso concreto, tiene soberanía.
Esta autonomía puede ser de dos tipos, tal y como establece el profesor Manuel de la Puente y Lavalle, jurista bastante conocido en el Perú. El punto uno señala que concedida por el Estado a una autoridad. La autonomía o la soberanía es aquella que se concede por el Estado a una autoridad. Caso en el cual estamos frente a las normas que constituyen el ordenamiento jurídico que son obligatorias para todos o atribuida a los sujetos privados, quienes de esta potestad pueden dictar normas para regular sus propias conductas. Es decir, cada ser humano tiene que regular sus normas para poder regular sus propias conductas. A esto se le llama autonomía privada. ¿Y qué es lo que ocurre cuando llegamos a conflictuar a la autonomía privada con la autonomía de la voluntad? Veamos qué es lo que nos dice la doctrina. Bajo el término autonomía de la voluntad se refería el profesor a que la potestad, que es el contenido de la autonomía, se confiere a la voluntad humana. Ello era atendible cuando se consideraba el acto jurídico como expresión de la voluntad de sus otorgantes. Es decir, aquí lo que se manifiesta es la teoría de la voluntad. Mientras que, no obstante, en mérito del surgimiento de otras teorías como la teoría de la declaración de responsabilidad y la de la confianza, se consideró que el acto jurídico podría ser válido aun cuando no represente la voluntad del otorgante. Entonces, estas teorías son indispensables de conocerlas, puesto que la autonomía de la voluntad es el primer elemento cuando se trata de lo que es el negocio jurídico o el llamado acto jurídico en el Perú. ¿Y por qué no se le llama negocio jurídico en el Perú, Jorge Luis? ¿Y por qué solo se le llama acto jurídico? ¿Por qué solo no se le llama acto jurídico? Porque el acto jurídico es una traducción que viene desde Francia a través de un profesor argentino que se traduce mal, de mala manera, de Argentina y luego llega al Código Civil de Berry Salfield y de este Código Civil al Código Peruano. Se traduce como autonomía, perdón, se le traduce como acto jurídico, pero también es preciso señalar que esta traducción es no precisa, ¿no? Ya que viene del francés que tenía otro término, pues el término preciso que sí se tendría que utilizar para definir al negocio jurídico o al acto jurídico es negocio jurídico como tal, pero como estamos en el Perú, acto jurídico, negocio jurídico es lo mismo. La autonomía privada. El segundo punto como conclusión, él da a conocer de que la autonomía debía de recaer en el elemento que daba lugar a la existencia del acto jurídico, que no era necesariamente la voluntad, sino el poderío privado de crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas y, por tanto, la expresión autonomía privada era más aprobada. Desde el punto de vista del profesor Manuel de Lavalle, es preciso señalar que la autonomía privada no era necesariamente la voluntad, sino que la voluntad es el medio a través del cual se va a dar a conocer una decisión determinada respecto a una afirmación o a una negación. Pero lo que señala el profesor es que la autonomía privada es eso que me va a dar la potestad para decidir por mí mismo si deseo verdadero o falso, lo que es positivo, lo que es negativo, entre otros, ¿no? Eso para precisar. Así como también el concepto de autonomía privada se entiende como el poder reconocido a las personas para regular dentro de dónde? Del ordenamiento jurídico, puesto que nosotros nos encontramos en una sociedad y dentro de una sociedad existe un ordenamiento jurídico en el que para confirmar o para precisar qué es una sociedad es preciso señalar, como señala el profesor Rodolfo Sacco en su texto de Derecho Mudo, que la sociedad, para que sea llamada como tal, debe ser mayor o igual a dos personas. Y dentro de este, el concepto de derecho se entiende como la herramienta a través de la cual va a ser utilizada para prevenir o, desde luego, para solucionar aquellos conflictos de intereses que existen en la sociedad. Por ello, el derecho es importante y para yo poder pactar entre una persona A y una persona B, debo de tener autonomía de la voluntad, tal y como señala el profesor Manuel Lapuente Lavalle. Por tanto, es el poder reconocido a las personas para regular dentro del ordenamiento jurídico sus propios intereses y así crear libremente relaciones jurídicas entre sí. Y la autonomía privada tiene dos aspectos que se divergen en dos puntos, que se disgregan en dos puntos. Libertad de contratar, libertad de conclusión, es decir, yo puedo determinar cuándo voy a desear finalizar el contrato o cuándo el contrato va a fenecer, ¿no?
y la libertad contractual, libertad de configuración. Esto no es nada más y nada menos que determinar cómo, cuándo, dónde, con quién contratar o realizar el contrato. Siguiente. La libertad de contratar es aquella facultad de decir cómo, cuándo y con quién se contrata. ¿Ok? Sabiendo que con ello se va a crear derechos y obligaciones. Y la libertad contractual, que es sin duda aquella que va a poder determinar el contenido del contrato. Ok, conforme a la Constitución Política del Perú, en el artículo 62, se determina en síntesis que todas las personas podemos contratar con el Estado o con privados, en el que el Estado o el gobierno es aquel que nos va a poder garantizar que todas estas normas puedan ser cumplidas y pactadas, ¿no? Claro, de aquí se puede desprender probablemente los contratos ley, que sin duda el Congreso de la República es aquel que tiene esta potestad también, ¿no? Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase, los conflictos derivados, entre otros, artículo 62. Mientras que cuando estamos dentro del libro del Código Civil determinamos que el artículo 1355 se refiere a la ley. Por consideraciones de interés social, público o ético puede imponer reglas o establecer limitaciones al contenido de los contratos. Por ello es que todos quienes van a establecer contratos pueden tener aquella libertad de contratar con quien quiera siempre y cuando el contenido del contrato no vaya en contra de las buenas costumbres. El contenido del contrato, cuando nos referimos acerca de los contratos en el derecho civil, tenemos que entender que estos son contratos típicos o atípicos, como se determina en la doctrina. Sin embargo, hoy no hablaremos de ese tema, sino que únicamente nos centraremos en especificar lo que viene a tener como contenido un contrato. En el 1354 del Código Civil, se establece que las partes pueden determinar libremente el contrato y el contenido, desde luego, siempre que no sea contrario a norma legal de carácter imperativo, de tal manera que la norma legal de carácter imperativo es aquella norma que va a determinar una conducta dentro del ordenamiento jurídico, para las personas que están dentro del ordenamiento jurídico, ¿no? Que este contrato no puede ir contra esta norma, por así decirlo, de mayor rango, ¿ok? Preciso. Limitaciones. Disponemos de limitaciones en el Código Civil, como por ejemplo el artículo 1354 del Código Civil y el artículo quinto del título preliminar del Código Civil, tal y como lo señalé. Las normas imperativas son y normas que interesan al orden público y las buenas costumbres. Tal y como se señala en el curso de acto jurídico, es preciso señalar que de toda esta autonomía de la voluntad o autonomía privada se puede entender que viene a ser el primer elemento del acto para la configuración del acto o negocio jurídico. De tal manera que dentro de nuestro artículo 140 nosotros encontraremos la definición del acto negocio jurídico que nos dice. El acto jurídico es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Requisitos para su validez son cuatro. Pero para el tema concreto de hoy se habló del primer concepto, definición, y que las otras sesiones que ya están planteadas y programadas refieren a que al objeto o a la plena capacidad de ejercicio, al objeto que es física y jurídicamente posible, al fin lícito y a la forma prescrita bajo sanción de nulidad. Es por ello que es preciso señalar el artículo quinto del título preliminar del Código Civil, de tal modo que se infiere que cuando nuestro acto jurídico va en contra de las buenas costumbres, de las normas imperativas o normas que interesan al orden público, nuestro acto jurídico o negocio jurídico es nulo de por sí. ¿Ok? No se debe pactar en contra del ordenamiento jurídico y menos sobre estas tres bueno, estos tres puntos que se ha señalado, ¿no? Normas imperativas, normas que interesan el orden público y las buenas costumbres. Mi nombre es Jorge Luis, espero haberte ayudado en lo que viene a ser todo, toda esta explicación precisa. Sin más que decir, yo me despido. Hasta la próxima.